El Padre Pío, nacido Francesco Forgione en 1887, en el pequeño pueblo de Pietrelcina, Italia, fue uno de los más grandes santos del siglo XX, y su vida está marcada por un profundo amor a Dios, una fe inquebrantable y una devoción que lo convirtió en una figura central para millones de fieles en todo el mundo. Desde pequeño el Padre Pío sintió un llamado divino que lo llevó a ingresar al seminario, y con tan solo 15 años ingresó a la Orden de los Capuchinos, adoptando el nombre de Padre Pío en honor a San Pío de Pietrelcina. Primeramente me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración, dime también de qué país eres para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. Su vida religiosa fue extraordinaria, con manifestaciones místicas que lo distinguieron como un verdadero siervo de Dios. A partir de 1918, el Padre Pío comenzó a ser marcado con los estigmas, signos de la pasión de Cristo sobre su propio cuerpo, lo que impresionó profundamente tanto a sus seguidores como a sus escépticos. Además de los estigmas, el Padre Pío también poseía dones espirituales excepcionales, como la bilocación, la lectura de corazones y la capacidad de hacer profecías. Su legado espiritual es inmenso. Durante su vida se dedicó al cuidado pastoral, la oración y la guía espiritual de miles de personas, siendo consejero y guía para muchas. Su vida fue una verdadera expresión de sufrimiento, oración y servicio, y a lo largo de los años han surgido muchos informes de milagros y curaciones atribuidas a su intercesión. Fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en 2002, y desde entonces su influencia se ha extendido aún más, convirtiéndolo en un ícono de fe y santidad. Uno de los aspectos más fascinantes del Padre Pío es el hecho de que fue una figura de gran relevancia en lo que a profecías y advertencias espirituales se refiere. Tenía una visión clara de los tiempos venideros y compartió poderosos mensajes con sus seguidores sobre lo que estaba por venir. Muchas de sus profecías parecen estar cada vez más relacionadas con los tiempos actuales, lo que solo aumenta el interés y la importancia de sus enseñanzas, especialmente si se consideran los desafíos que enfrenta el mundo actualmente. El don de profecía fue una de las facultades espirituales más notables que poseía el Padre Pío, y su vida estuvo impregnada de visiones y predicciones que sorprendieron hasta al más ferviente de sus seguidores. No era solo un don místico de sentir el futuro, sino una capacidad extraordinaria para comprender e interpretar los signos de Dios, brindando guía divina a quienes lo buscaban. Sus seguidores lo vieron como un verdadero mensajero de Dios, alguien que estaba directamente conectado con el plan divino y que a través de su profunda fe y pureza de corazón podía comunicar a los demás lo que veía en el futuro. Desde muy joven, el Padre Pío demostró una sensibilidad espiritual excepcional, capaz de percibir la presencia de Dios de manera intensa y profunda. Este contacto con lo divino no se limitó a la oración o los sacramentos, sino que se extendió a la capacidad de ver más allá de lo visible, la capacidad de ver el futuro y comprender misterios que estaban más allá de la comprensión humana ordinaria. Desde su vocación religiosa fue dotado de una serie de dones espirituales, entre los que se encontraban los estigmas, las llagas de Cristo, pero también la bilocación, la curación de enfermedades y, sin duda, uno de los más poderosos, el don de profecía. El don profético del Padre Pío no fue algo que él buscara o deseara,
En muchas ocasiones intentó alejarse de esta responsabilidad porque entendía el peso de llevar este tipo de revelaciones. Sin embargo, sabía que sus visiones y profecías tenían una razón mayor. Tenían como objetivo guiar a los fieles, advertirles de los tiempos venideros y preparar sus corazones para lo que sería una época de gran tribulación. Una de las formas más comunes en las que se manifestaban las profecías del Padre Pío era a través de intensas visiones de eventos futuros, como catástrofes, cambios sociales y políticos, e incluso eventos globales que él creía que estaban a punto de suceder. A menudo lo invadía un profundo sentido de urgencia, una fuerte impresión de que algo significativo estaba por venir y que el pueblo de Dios necesitaba prepararse espiritualmente para enfrentar los desafíos que vendrían. Por ejemplo, tuvo visiones que indicaban el sufrimiento de la Iglesia y de la humanidad y hablaba de tiempos de gran persecución a la fe católica. Las visiones del Padre Pío de tiempos de oscuridad y tribulación reflejaban una comprensión única de la lucha espiritual que la humanidad enfrentaría en tiempos posteriores. Estas profecías, por mucho que asustaran a muchos, tenían un propósito claro: fortalecer la fe y la espiritualidad de los católicos. El Padre Pío creía que el sufrimiento, aunque doloroso y difícil, podía ser un medio de purificación y que los fieles debían ser fuertes y resilientes ante las dificultades. En sus predicciones destacó a menudo la importancia de una sólida preparación espiritual, con oración, penitencia y fortalecimiento de la vida sacramental. Su mensaje fue claro: la fe debe ser la base para afrontar los tiempos difíciles. Pero el don de profecía del Padre Pío no se limitó a grandes acontecimientos o cataclismos globales. También tenía la capacidad de conocer los corazones de las personas que se acercaban a él en confesión o en busca de guía espiritual. Muchos relatos indican que podía percibir los pecados ocultos de una persona, sus dudas y temores más profundos, y ofrecer consejos precisos para ayudar a su conversión. Este don lo convirtió en una figura carismática que atrajo a miles de personas de todos los rincones del mundo a buscarlo, ávidas de respuestas y un poco de paz en medio de los dilemas de sus vidas. En términos de cómo las visiones del Padre Pío impactaron la fe de los católicos, podemos ver que tuvieron un efecto profundo en quienes lo conocieron personalmente y más tarde en los millones de creyentes que escucharon sus profecías. El impacto fue doble. Por un lado, sus visiones de tiempos difíciles crearon un sentido de urgencia y preocupación, pero por el otro, también trajeron un sentido de esperanza y confianza en las promesas de Dios. Al advertir sobre tribulaciones inminentes, el Padre Pío no solo prefiguraba el sufrimiento, sino que también reforzaba la importancia de la oración, la devoción y la unión con Dios para superar estas dificultades. Dejó claro que, independientemente de los acontecimientos dramáticos que pudieran ocurrir, la fe en Dios y la protección de la Virgen María serían los pilares para la supervivencia espiritual. Además, el hecho de que el Padre Pío se abstuviera de buscar fama o reconocimiento personal a través de estos dones espirituales y en cambio los usara en beneficio de otros, solo aumentó su autoridad espiritual. Nunca se glorificó a sí mismo con sus dones místicos y siempre los vio como un don de Dios para el bien de la humanidad. Para él, estas profecías no debían causar miedo, sino llamar a la conversión, al arrepentimiento y al fortalecimiento de la vida espiritual. Finalmente, la relevancia de las profecías del Padre Pío no se limita solo a su época o a los acontecimientos que predijo durante su vida. Sus visiones continúan resonando entre los fieles hasta el día de hoy, especialmente
Mientras observamos cómo se desarrolla el escenario mundial y muchos de los eventos que predijo comienzan a hacerse realidad. Para muchos, sus palabras se convierten en una especie de guía espiritual, un recordatorio de que la preparación espiritual es tan importante como la preparación física en tiempos de crisis. Los católicos de todas las edades continúan considerando las profecías del Padre Pío como un punto de guía y un recordatorio de que a pesar de las dificultades que puedan surgir, la fe en Dios es el único camino seguro a través de la oscuridad de los tiempos futuros. La visión del Padre Pío de los tiempos difíciles fue una de las más impactantes de su vida mística y profética. Aunque dedicó su vida al servicio de Dios y al cuidado espiritual de los demás, el Padre Pío también poseía una profunda conciencia de los desafíos que enfrentaría la humanidad, especialmente en las décadas posteriores a su muerte. Sus profecías sobre tiempos difíciles no se limitaron a acontecimientos inmediatos, sino que anticiparon el colapso moral, espiritual e incluso social que afectaría al mundo a principios del siglo XXI. Imaginó un futuro marcado por la Gran Tribulación, un período de pruebas que exigiría una fuerza espiritual inquebrantable por parte de los fieles. Entre las visiones más notables del Padre Pío sobre tiempos difíciles, destaca su predicción de una gran crisis en la Iglesia y en la humanidad. Advirtió sobre el creciente distanciamiento de Dios, que se manifestaría en una sociedad cada vez más secularizada e indiferente a la fe. En muchas de sus conversaciones con sus seguidores, el Padre Pío habló de la pérdida de valores morales y espirituales, fenómeno que vio como una clara señal de tiempos difíciles. Para él, la humanidad se encaminaba hacia un período en el que la fe sería desafiada de maneras nunca antes vistas, y la gente necesitaría fuerza sobrenatural para resistir las tentaciones del mal. El sacerdote capuchino habló a menudo de la gran persecución que sufriría la Iglesia en los últimos tiempos, una época en la que la fe católica sería duramente puesta a prueba. Esta visión de persecución global no se limitó a la persecución física de los cristianos, sino que también implicó una batalla espiritual contra la verdad revelada. Creía que los católicos se enfrentarían a una inmensa presión para apartarse de la verdadera fe y seguir doctrinas que se desviaban de las enseñanzas de Cristo. Mencionó que la confusión y las falsas doctrinas se extenderían por todo el mundo y que la Iglesia tendría que resistir firmemente a estas corrientes, permaneciendo fiel a la palabra de Dios. El Padre Pío no solo predijo el alejamiento espiritual, sino que también mencionó las pruebas físicas que podrían afectar a la humanidad. En algunos de sus mensajes se refirió a desastres naturales como terremotos e inundaciones, que creía que eran señales de que el fin de los tiempos se acercaba. Creía que estos acontecimientos de gran magnitud se producirían cada vez con más frecuencia, afectando a millones de personas y generando una sensación de caos y desesperación. Aunque nunca precisó una fecha exacta, habló con impresionante claridad sobre la inminencia de estos hechos. Un aspecto particularmente fuerte de las opiniones del Padre Pío fue la percepción de que la humanidad se dirigía hacia un colapso moral. Consideró el comienzo del siglo XXI como un período en el que el individualismo y el materialismo dominaban las sociedades. La pérdida del respeto por la vida humana, la corrupción generalizada y el abandono de la moral cristiana fueron temas recurrentes en sus profecías. Creía que las personas se centrarían cada vez más en sí mismas y en sus propias necesidades, descuidando la importancia de los demás y la dignidad de la vida humana. Esta desorientación moral, para el Padre Pío, sería una de las principales causas de la Gran Tribulación, pues la separación de Dios y de los valores eternos resultaría en sufrimiento, división y caos.
En particular, predijo que el comienzo del siglo XXI sería un punto de inflexión, un momento en el que la humanidad comenzaría a sentir las consecuencias de sus acciones y elecciones. Para el Padre Pío, la crisis no sería solo externa, sino interna, afectando el alma humana y su relación con Dios. Creía que muchos perderían la capacidad de discernir entre el bien y el mal, y que la lucha contra las fuerzas del mal sería más intensa que nunca. En esta lucha vio la fe como el arma principal de los fieles, una fe que debe ser alimentada por la oración constante, el sacrificio y la vida sacramental. Además, el Padre Pío creía que los tiempos difíciles no serían solo una crisis espiritual, sino también una batalla por la verdad. Habló sobre la difusión de ideologías y filosofías que se oponían al cristianismo, advirtiendo que la verdadera fe sería distorsionada y manipulada para adaptarse a una visión más secularizada del mundo. La búsqueda del poder terrenal, la corrupción en las instituciones religiosas y el intento de diluir las enseñanzas de Cristo serían algunas de las armas utilizadas por el mal para debilitar a la Iglesia y dividir a los fieles. En sus profecías, el Padre Pío describió una época en la que la luz de la fe se vería oscurecida por estas falsas doctrinas, y solo aquellos que mantuvieran su devoción a Cristo podrían sobrevivir espiritualmente a estos tiempos difíciles. La profundidad de las visiones del Padre Pío reflejaba su preocupación por la humanidad, pero también su amor por Dios y su creencia inquebrantable en el poder de la oración y la penitencia para preparar a las personas para tiempos difíciles. Siempre enfatizó que a pesar de los desafíos y tribulaciones que nos esperan, nunca se debe perder la esperanza. Creía que si los fieles permanecían firmes en su fe y oración, podrían afrontar cualquier adversidad. Para él, la oración era la clave para superar las tentaciones y las pruebas, y la devoción a María, Madre de Dios, era un pilar esencial para superar las dificultades. El Padre Pío también vio a la humanidad dividida entre aquellos que elegirían seguir la verdad divina y aquellos que se alejarían de ella. Vio la creciente indiferencia religiosa como una señal de tiempos difíciles, pero creía que esta división también sería una oportunidad para fortalecer la fe de muchos. Profetizó que, incluso en medio de la oscuridad, surgirían almas dispuestas a mantener encendida la luz de Cristo y resistir el mal con valentía y fe. Así, las visiones del Padre Pío de tiempos difíciles no fueron solo advertencias, sino también llamados a la acción. Llamó a los fieles a prepararse espiritualmente para lo que estaba por venir, no con miedo, sino con confianza en la protección divina. Para él, la verdadera victoria sobre el mal no vendría de la fuerza física ni de las revoluciones exteriores, sino de una renovación interior que permitiera a los fieles mantener la paz y la esperanza en medio de la adversidad. La profecía del Padre Pío sobre tiempos difíciles sigue siendo una de las más poderosas y reveladoras de su vida. Sus palabras continúan resonando entre los católicos de todo el mundo, especialmente ahora que vemos que las señales que predijo se hacen realidad en el siglo XXI. Las crisis espirituales, la corrupción moral y las dificultades externas pueden verse como manifestaciones de las profecías del Padre Pío, y la necesidad de preparar el corazón y el alma para lo que está por venir nunca ha sido más urgente. La predicción del Padre Pío sobre la gran purificación que afrontaría la humanidad es una de las más intensas y significativas de sus profecías. Para él, la purificación no era solo una idea abstracta o metafórica, sino un proceso real y doloroso, necesario para la restauración del orden espiritual y moral de la humanidad. Esta purificación, que él veía como parte integral del fin de los tiempos,
Sería una forma de purgar la corrupción, el pecado y el alejamiento de Dios, creando un espacio para un renacimiento espiritual que permitiría a la humanidad regresar al camino de la verdad y la salvación. El Padre Pío creía que la humanidad se estaba alejando progresivamente de Dios, y esta decadencia espiritual tendría consecuencias catastróficas para la sociedad en su conjunto. La pérdida de valores morales, el creciente egoísmo, el materialismo y la creciente indiferencia religiosa fueron solo algunos de los signos de que se acercaban tiempos difíciles. Para él, la gran purificación sería el medio por el cual Dios restauraría el orden divino, permitiendo que aquellos que permanecieran fieles a Él fueran purificados y preparados para un nuevo ciclo de paz y armonía con Dios. En sus mensajes, el Padre Pío hablaba muchas veces de una limpieza profunda de la humanidad, un proceso de purificación que no sería fácil y que requeriría grandes sacrificios y sufrimientos. Creía que la purificación tendría un impacto global, afectando no solo a la Iglesia, sino a todos los aspectos de la sociedad humana. Esta purificación implicaría una serie de acontecimientos dramáticos y dolorosos, incluidas guerras, desastres naturales, crisis económicas e inestabilidad política, que obligarían a las personas a afrontar sus propias vidas y decisiones. La purificación no sería algo que pudiera evitarse o posponerse, sería una necesidad espiritual para que la humanidad pueda recuperar su verdadera vocación de hijos de Dios. Aunque la purificación era algo que traería dolor y sufrimiento, el Padre Pío no veía estos momentos de tribulación como un castigo divino, sino como una oportunidad para que la humanidad se arrepintiera y se volviera a Dios. Creía que esta purificación sería una forma de misericordia, permitiendo salvar a aquellos que estuvieran dispuestos a arrepentirse de sus pecados y buscar la reconciliación con Dios. La gran purificación sería, por tanto, una forma de gracia, ya que purificaría las almas, ahuyentando el mal y permitiendo que prevalezca el bien. En este proceso de purificación, el papel de la Iglesia sería central. El Padre Pío creía que la Iglesia tenía la responsabilidad de guiar a los fieles en estos tiempos difíciles, ofreciéndoles los medios espirituales necesarios para la purificación y la salvación. Vio a la Iglesia como defensora de la verdad y la luz divina, y su misión sería mantener a los fieles unidos en Cristo, guiándolos a permanecer firmes en su fe y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Dios, incluso ante la adversidad. Durante la gran purificación, la Iglesia sería un refugio seguro, un lugar donde los fieles podrían encontrar consuelo y esperanza, incluso cuando el mundo que los rodeaba se estaba desmoronando. El Padre Pío también creía que la Iglesia, como institución, pasaría por un período de gran sufrimiento y tribulación. Predijo que la Iglesia enfrentaría una persecución sin precedentes, tanto interna como externamente. Esta persecución no sería solo física, sino también espiritual, con la difusión de falsas doctrinas y el intento de debilitar las enseñanzas de la Iglesia. El Padre Pío advirtió que la verdadera fe sería puesta a prueba de maneras difíciles y que solo aquellos que permanecieran fieles a Cristo, a la Iglesia y a los principios morales tradicionales podrían soportar estos tiempos difíciles. Sin embargo, el Padre Pío también enfatizó que, a pesar de las dificultades, la Iglesia nunca estará sola. Creía que siempre se ofrecería la protección divina a la Iglesia y que la Virgen María desempeñaría un papel clave durante este periodo de purificación. Para él, María sería la gran intercesora, la madre que protegería a sus hijos y los guiaría de regreso al seno de Dios, ayudándolos a superar las dificultades espirituales y físicas de la purificación. La devoción a María sería, para el Padre Pío,
una de las principales fuentes de fortaleza y resistencia en estos tiempos de gran tribulación. Animó a todos a acudir a María en oración, confiando en su protección y guía. La preparación espiritual sería fundamental para soportar la gran purificación. El Padre Pío, consciente de las dificultades que afrontarían los fieles, insistió en la necesidad de una vida de intensa oración y penitencia, como medio para purificarse y fortalecerse espiritualmente. Instó a los fieles a acercarse a los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, ya que creía que estos medios eran esenciales para mantener la pureza del alma y la conexión con Dios. La oración diaria, la meditación y la penitencia serían las armas espirituales más poderosas para afrontar las pruebas de la purificación. Además, el Padre Pío destacó la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo entre los fieles. Durante la gran purificación, la Iglesia sería una comunidad unida por la fe y la oración, y los fieles estarían llamados a ayudarse mutuamente en su camino espiritual. Creía que el amor fraternal y el cuidado de las almas de los demás serían esenciales para la supervivencia espiritual de la Iglesia y para superar las dificultades. Apoyarse unos a otros en oración y fe fortalecería a los miembros de la Iglesia y ayudaría a preservar la esperanza en tiempos de gran sufrimiento. El Padre Pío también advirtió sobre la necesidad de una verdadera conversión personal. Creía que, para afrontar la purificación y los desafíos de los últimos tiempos, los fieles necesitarían revisar profundamente su vida, arrepentirse de sus pecados y buscar un verdadero cambio de corazón. Instó a todos a alejarse de las tentaciones mundanas, a renunciar al egoísmo y al materialismo y a entregarse completamente a Dios. La conversión sería el primer paso hacia la purificación espiritual necesaria para afrontar los tiempos difíciles. La gran purificación, según el Padre Pío, no sería un hecho aislado, sino un proceso continuo de purificación de las almas. Creía que al pasar por este proceso, la humanidad sería restaurada a su verdadera dignidad, a imagen y semejanza de Dios. La purificación daría como resultado una humanidad más pura, más unida y más fiel a Dios, lista para vivir en un mundo nuevo de paz y armonía. Para él, la purificación era una etapa necesaria para la renovación espiritual, y la Iglesia desempeñaría un papel esencial en este proceso, guiando a los fieles y ofreciéndoles las herramientas espirituales para superar las dificultades y alcanzar la salvación. En definitiva, la predicción del Padre Pío sobre la gran purificación en los tiempos venideros es un llamado urgente a la preparación espiritual. Nos recuerda la importancia de mantener firme nuestra fe, de purificarnos a través de la oración, la penitencia y los sacramentos, y de buscar la intercesión de María para que nos proteja y guíe. La Iglesia, como guardiana de la verdad y de la luz divina, desempeñará un papel vital durante este proceso de purificación, ayudando a los fieles a resistir las pruebas y alcanzar la salvación. Al enfrentar tiempos difíciles, la esperanza reside en nuestra devoción a Dios y en nuestra capacidad de perseverar en la fe, sabiendo que, al final, la purificación conducirá a un nuevo renacimiento espiritual. La predicción del Padre Pío sobre el ascenso del Anticristo es una de las más dramáticas e impactantes de su legado profético. En varios de sus mensajes y visiones, el sacerdote capuchino advirtió sobre la inminente aparición de una figura maligna que, bajo la apariencia de un líder carismático y salvador, intentaría seducir a la humanidad para alejarla de Dios y de los caminos de la fe. La llegada del Anticristo sería una de las señales más claras de que el fin de los tiempos se acercaba, y para el Padre Pío sería la personificación del mal,
una fuerza capaz de distorsionar la verdad divina y llevar al error a millones de personas. Según las predicciones del Padre Pío, el anticristo no sería una figura que aparecería abruptamente, sino alguien que se presentaría paulatinamente, ganando poder e influencia con el tiempo, hasta llegar a un punto en el que se revelaría su verdadera naturaleza. Creía que, en tiempos de gran confusión espiritual y moral, la humanidad sería particularmente vulnerable a ser engañada por esta figura, quien, a través de sus mentiras y manipulaciones, lograría ganar corazones y mentes, alejándolos de la verdad divina. El anticristo, según las profecías del Padre Pío, sería una figura que utilizaría todo su poder de seducción y persuasión para engañar a las masas, llevándolas a adoptar una visión distorsionada de la realidad y seguir un camino de perdón para la salvación, basado en promesas de un paraíso terrenal sin Dios. Sin embargo, el Padre Pío también advirtió que el anticristo no se limitaría a ser solo una figura individual, sino que se manifestaría a través de una serie de fuerzas espirituales y políticas que buscarían socavar los fundamentos de la fe cristiana y la moral tradicional. Vio el surgimiento del anticristo como parte de una batalla espiritual global, donde las fuerzas del mal estarían trabajando incesantemente para destruir la Iglesia y distorsionar la verdadera fe cristiana. Para él, el anticristo no sería solo una amenaza externa, sino una fuerza que actuaría internamente en la sociedad, en las instituciones e incluso dentro de la propia Iglesia, sembrando discordia, duda y confusión. El ascenso del anticristo, para el Padre Pío, sería un reflejo del alejamiento de la humanidad de Dios, que se volvería hacia sus propias pasiones y deseos egoístas, rechazando la verdad y la moral divinas. Creía que el anticristo sería un falso salvador, alguien que se presentaría como un líder político o religioso capaz de ofrecer soluciones fáciles a los problemas más profundos de la humanidad. A través de promesas de paz, prosperidad y felicidad, intentaría seducir a las personas para que siguieran sus caminos, que aunque parecían benignos, llevarían a las almas a la perdición. La amenaza del anticristo, según el Padre Pío, estaba estrechamente ligada a la pérdida de la fe, al creciente materialismo y al predominio del egoísmo y el relativismo moral que se apoderarían de las sociedades modernas. El anticristo, según el Padre Pío, no sería una figura que destacaría no solo por su astucia y persuasión, sino también por su capacidad para manipular los corazones humanos. Tendría una extraordinaria capacidad para engañar a las masas, siendo por tanto una figura extremadamente peligrosa. El sacerdote capuchino subrayó que, para resistir al anticristo y sus ataques, la humanidad necesitará estar preparada y alerta espiritualmente. Creía que la batalla contra el anticristo no sería una lucha física, sino una batalla espiritual, donde la verdadera fe y la oración serían las principales armas para resistir el mal. En sus mensajes, el Padre Pío animó a los fieles a fortalecerse espiritualmente, a dedicarse a la oración diaria y a vivir una vida de santidad, ya que sólo así podrán discernir la verdad del error y resistir las seducciones del anticristo. El Padre Pío también vio al anticristo como un reflejo de las profundidades de la corrupción humana, una consecuencia de alejarse de Dios y aceptar el pecado como una parte aceptable de la vida. Creía que a medida que el anticristo ganara poder, la humanidad sería cada vez más consumida por el mal y la desilusión, lo que llevaría a una profunda crisis de fe e identidad. El anticristo, en su visión, no solo vendría a atacar a la Iglesia, sino también a corromper las mentes y los corazones de las personas, creando una sociedad en la que el bien y el mal se confundirían y donde el error sería visto como verdad. El ascenso del anticristo sería, por tanto, una oportunidad para que el mal se manifieste de forma más explícita y organizada,
Para el Padre Pío, este sería uno de los momentos más críticos en la historia de la humanidad, pues creía que el anticristo tendría el poder de destruir los cimientos de la civilización cristiana y alterar el curso de la historia. Pero incluso en medio de esta batalla espiritual, el Padre Pío también vio la victoria de Dios sobre el mal. Creía que, al final, la lucha contra el anticristo y sus fuerzas del mal sería ganada por el poder de Dios y la intercesión de la Virgen María, quien sería la gran protectora y defensora de los fieles en estos tiempos de crisis. En sus profecías, el Padre Pío advertía que aunque el anticristo era una figura poderosa y seductora, no tendría la última palabra. Creía que a pesar de todos los engaños y manipulaciones que pudiera realizar el anticristo, Dios seguiría siendo soberano y la victoria final sería para Cristo y su Iglesia. Este triunfo sería una manifestación del amor y la justicia de Dios, que al final triunfaría sobre el mal, restaurando la paz y la armonía en toda la creación. El anticristo, por tanto, sería una fase necesaria en el proceso de purificación y renovación espiritual de la humanidad, pero su ascenso y el caos que generaría no serían permanentes. Por el contrario, la intervención divina a través de María y los santos aseguraría que a pesar de la oscuridad que trajo el anticristo, la luz de Cristo brille, trayendo verdadera paz y redención a todos los que permanezcan fieles. En última instancia, el ascenso del anticristo, como lo predijo el Padre Pío, nos recuerda la urgente necesidad de preparación espiritual. La batalla contra el mal no es solo una lucha exterior, sino también una lucha interior contra las tentaciones y seducciones que pueden desviar los corazones de la verdad divina. Las palabras del Padre Pío sobre el anticristo nos llaman a estar vigilantes, a fortalecer nuestra fe, a mantener nuestra vida de oración y a confiar en la protección de María para resistir el mal. A través de esta preparación, los fieles podrían afrontar los ataques del anticristo con valentía y fe, sabiendo que, al final, el triunfo de Cristo sobre el mal traerá verdadera paz y salvación a la humanidad. La Virgen María jugó un papel central en la espiritualidad y las profecías del Padre Pío. Para él, María no era solo la madre de Jesús, sino también la madre de la Iglesia, la protectora de las almas y la gran intercesora ante Dios. El Padre Pío creía profundamente en el poder de la Virgen María para guiar y proteger a la humanidad, especialmente en tiempos de grandes tribulaciones, cuando las fuerzas del mal parecían apoderarse del mundo. Su devoción a María era inquebrantable, y veía en ella la figura de una madre amorosa y fuerte, que estaría siempre al lado de sus hijos para protegerlos y guiarlos por el camino de la salvación. Para comprender la importancia del papel de la Virgen María en las profecías del Padre Pío, primero hay que entender su visión de María como la madre espiritual de todos los cristianos. Para el Padre Pío, María no fue una figura lejana o pasiva en la historia de la salvación, sino una madre activa que intercedió constantemente por los fieles, especialmente en momentos de crisis y sufrimiento. Creía que María tenía una conexión directa con la humanidad, compartiendo el dolor y las dificultades de los seres humanos, pero también ofreciendo la esperanza y el consuelo que solo una verdadera madre podía ofrecer. En muchas de sus visiones y profecías, el Padre Pío describió a María como una figura protectora. La veía como la gran defensora de la Iglesia y de la fe cristiana, a quien Dios confió la misión de proteger a los fieles contra los ataques de las fuerzas del mal, especialmente en tiempos de tribulación. Creía que la Virgen María sería una especie de escudo espiritual para todos los que clamaban su ayuda, ofreciendo la gracia necesaria para resistir las tentaciones del enemigo y sobrevivir a los momentos más difíciles. En sus relatos, el Padre Pío
Destacó frecuentemente que María intercedió por los fieles, pidiendo la misericordia de Dios a favor de las almas, especialmente en momentos de sufrimiento y necesidad. Una de las profecías más poderosas del Padre Pío sobre la Virgen María fue su creencia en la intervención de María en tiempos de grandes tribulaciones, como las que predijo para tiempos recientes. Creía que, en tiempos de gran confusión, caos y persecución de la Iglesia, María asumiría un papel aún más activo como protectora espiritual, brindando consuelo y guía a los fieles. Cuando las sombras del mal y del pecado parecieran envolver al mundo, María, en su misericordia y gracia, actuaría para restaurar el orden divino y conducir a los hijos de Dios de regreso al camino de la salvación. El Padre Pío también vio en María la clave para ganar la batalla espiritual contra el anticristo. Creía que, en tiempos de gran tribulación, cuando el mal se manifestaría con mayor intensidad, María sería la gran defensora de los fieles, ayudándoles a resistir las seducciones del anticristo y a permanecer firmes en la fe. En varias de sus profecías, el Padre Pío advirtió sobre la lucha espiritual que enfrentarían los fieles en los últimos tiempos y siempre destacó la necesidad de acudir a la Virgen María en busca de protección y fortaleza. María, para el Padre Pío, era el único refugio seguro en tiempos de tormenta espiritual, la madre que estaría al lado de los fieles, intercediendo ante su Hijo para garantizar la victoria de la luz sobre las fuerzas de las tinieblas. El Padre Pío también enseñó que la devoción a la Virgen María era esencial para la preparación espiritual en tiempos de crisis. Animó a todos los fieles a fortalecer su relación con María, a rezar fervientemente el rosario y a buscar su intercesión diaria. Vio el rosario como una de las armas más poderosas contra el mal, una oración sencilla pero profundamente eficaz que traía paz y protección a quienes lo rezaban con fe. Para el Padre Pío, el rosario no era solo una oración de consolación, sino un arma espiritual poderosa para combatir las fuerzas del mal y superar las dificultades de la vida. Además, el Padre Pío creía que María ayudaría a la Iglesia en tiempos de crisis y persecución. Vio a la Iglesia como un barco en medio de una tormenta, constantemente amenazado por las fuerzas del mal. Sin embargo, estaba convencido de que incluso en medio de las dificultades más extremas, la Iglesia permanecería firme, guiada por la mano protectora de María. El Padre Pío creía que, en los momentos de mayor sufrimiento y persecución para la Iglesia, María se levantaría como la gran defensora de la fe, protegiendo a los fieles y asegurando que, al final, prevaleciera la verdad de Cristo. María, para él, era la madre de la Iglesia, y su papel de intercesora y protectora nunca sería tan crucial como en tiempos de tribulación. Además de la protección espiritual que María ofrecía a los fieles, el Padre Pío también veía en ella la figura que ayudaría a restaurar la fe en los corazones humanos. Creía que en tiempos de gran confusión y desesperación, María traería nuevamente la luz de la verdad, ayudando a los fieles a discernir entre el bien y el mal y encontrar el camino de regreso a Dios. Para él, María sería la madre que, con su amor compasivo, guiaría a sus hijos de nuevo al abrazo de Dios, ofreciéndoles el consuelo y la esperanza necesarios para afrontar las dificultades que vendrían. El Padre Pío también creía que cuando llegaran los tiempos de la purificación, María desempeñaría un papel vital en la salvación de las almas. Consideraba la purificación como un proceso doloroso y difícil, pero creía que a través de la intercesión de María, muchas almas serían salvas y restauradas. Destacó la importancia de entregarse a la voluntad de Dios, confiando plenamente en la protección de María, que estará siempre dispuesta a ayudar a quienes acudan a ella con fe y devoción. En sus mensajes, el Padre Pío destacó a menudo la necesidad de una verdadera devoción a la Virgen María.
Creía que, en tiempos de grandes tribulaciones, la fuerza espiritual de la Iglesia y de los fieles dependería directamente de la capacidad de dirigirse a la Madre de Dios en oración. Para él, la oración a María no era solo una práctica devocional, sino una necesidad espiritual que garantizaría la protección y la fortaleza de los fieles ante los desafíos de la vida. Creía que a través de María, los fieles podrían encontrar verdadera paz, fuerza y dirección, especialmente cuando enfrentan tiempos de incertidumbre y sufrimiento. La devoción a María no era solo una cuestión de oración y devoción personal, sino también una forma de fortalecer a la Iglesia en su conjunto. El Padre Pío veía a la Iglesia como un cuerpo de creyentes unidos por la fe y la devoción a la Virgen María. Creía que uniéndonos en la oración y la devoción a María, la Iglesia se volvería más fuerte, más unida y más capaz de resistir los ataques del mal. Para el Padre Pío, la unión de los fieles en torno a la figura materna de María sería fundamental para afrontar tiempos de tribulación y para conseguir que, al final, la Iglesia salga victoriosa. En resumen, el papel de la Virgen María en las profecías del Padre Pío fue inmenso y central. Vio a María como la gran protectora de la Iglesia y de los fieles, la madre que intercedería por la humanidad en los momentos de tribulación y purificación. La devoción a la Virgen María, para el Padre Pío, era la clave para resistir las fuerzas del mal y sobrevivir en tiempos difíciles. Creía que, con la ayuda de María, los fieles podrían encontrar la paz, la fuerza y la esperanza necesarias para afrontar cualquier desafío, sabiendo que, al final, la victoria sería de Cristo y de la Iglesia, con la protección e intercesión de la Madre de todos los fieles. Las visiones del Padre Pío sobre el Apocalipsis y las señales de los últimos días son algunas de las más impresionantes y significativas de su legado profético. Para el Padre Capuchino, el Apocalipsis no era solo una teoría o una posibilidad lejana, sino una realidad inminente que veía acercarse cada vez más a medida que los signos del fin de los tiempos se manifestaban en el mundo que lo rodeaba. En muchos de sus mensajes advirtió a los fieles sobre los tiempos de tribulación venideros, un periodo de grandes pruebas y dificultades que pondrían a prueba la fe y la resistencia de los cristianos. Creía que las señales del Apocalipsis ya estaban presentes, camufladas en aquellos acontecimientos que muchas veces pasaban desapercibidos, pero que, para aquellos con ojos espirituales, eran claros indicadores de que los últimos días estaban llegando. El Padre Pío vio el Apocalipsis como un proceso de purificación y renovación, que aunque doloroso y lleno de sufrimiento, era necesario para restaurar el orden divino y preparar a la humanidad para la segunda venida de Cristo. Creía que las señales de los últimos días serían evidentes para aquellos que estuvieran espiritualmente atentos y preparados para discernir los mensajes de Dios. Este no fue solo un evento cataclísmico y distante, sino un proceso continuo que involucró tanto el sufrimiento del mundo como la preparación espiritual de las almas para el regreso de Cristo. Entre los signos más recurrentes en las visiones del Padre Pío estaba el aumento de la impiedad y el desorden moral en el mundo. Vio con gran preocupación el creciente distanciamiento de Dios, la expansión del secularismo, el materialismo desenfrenado y la pérdida de los valores cristianos fundamentales. En sus palabras, alertó sobre la decadencia moral de las sociedades y el debilitamiento de la fe, elementos que vio como señales claras de que la humanidad se estaba alejando del camino de la salvación. Para él, estos signos no solo presagiaban el fin de los tiempos, sino que también indicaban que la gran purificación estaba por llegar, un tiempo en el que los fieles serían desafiados a permanecer firmes en su fe, en medio de la tentación,
de seguir caminos equivocados. Otro signo evidente, según el Padre Pío, fue el crecimiento de falsas doctrinas y la difusión de ideologías contrarias a las enseñanzas de la Iglesia. Vio con gran preocupación la multiplicación de falsas religiones, sectas y movimientos que distorsionaban el verdadero mensaje de Cristo. Estos engaños espirituales serían para él una de las formas más insidiosas del mal de los últimos días, ya que desviarían a las almas del camino de la verdad y las llevarían a la perdición. El Padre Pío creía que los fieles debían estar especialmente atentos a estas falsedades, buscando siempre la guía de la Iglesia y la claridad de las enseñanzas de Cristo, para no dejarse seducir por las mentiras del anticristo y las fuerzas del mal. Los desastres naturales también fueron citados por el Padre Pío como señales de los últimos días. Creía que el aumento de la frecuencia e intensidad de los terremotos, tsunamis, huracanes y otros cataclismos naturales sería la forma en que Dios llamaría la atención de la humanidad sobre su propia decadencia y necesidad de conversión. Estos acontecimientos, que podrían verse como castigos divinos o como manifestaciones de la ira de Dios contra el pecado del mundo, serían también una forma de purificación, ya que obligarían a las personas a reflexionar sobre su fragilidad y su necesidad de volver al Señor. El Padre Pío vio estos desastres como señales de que los tiempos se estaban cumpliendo y de que la humanidad necesitaría prepararse para el gran cambio que estaba por venir. La guerra y los conflictos mundiales también fueron elementos frecuentemente mencionados en las profecías del Padre Pío. Advirtió sobre el riesgo de una gran guerra mundial, una catástrofe que sacudiría el orden global y dejaría a la humanidad enfrentada a su propia fragilidad y desesperación. El Padre Pío vio el crecimiento de la violencia, las divisiones políticas y sociales y la propagación de la injusticia como un presagio de que se avecinaban tiempos de tribulación. Creía que la guerra sería uno de los mayores desafíos que enfrentaría la humanidad en los últimos días, una época de sufrimiento y purificación que requeriría una fe fuerte e inquebrantable para superarla. Pero a pesar de todos estos signos del Apocalipsis, el Padre Pío no veía la situación de forma desesperada. Creía que aunque los tiempos eran difíciles y los fieles enfrentaban grandes pruebas, la victoria final sería de Cristo. La batalla contra las fuerzas del mal sería intensa, pero la intervención divina traería la restauración de la verdad y la victoria del bien. El Padre Pío instó a los fieles a no temer los signos de los últimos días, sino a prepararse espiritualmente para afrontarlos con valentía y fe, sabiendo que la ayuda de Dios y la intercesión de María estarán siempre disponibles para los fieles. Entonces, ¿qué creía el Padre Pío que la gente debería hacer para estar preparada espiritualmente para tiempos difíciles? Primero, enfatizó la necesidad de una vida de oración constante. Para él, la oración era la clave para resistir las tentaciones y los ataques de las fuerzas del mal. Animó a todos los fieles a entregarse al poder de la oración, especialmente a través del rosario, que consideraba una de las armas más poderosas contra el mal. La oración, para el Padre Pío, no era solo una práctica de devoción, sino una forma de establecer una conexión constante con Dios, un medio para buscar su fuerza y gracia ante las dificultades. En segundo lugar, el Padre Pío insistió en la importancia de la conversión personal y la penitencia. Creía que, para estar preparados para los últimos días, los creyentes debían arrepentirse de sus pecados y buscar una profunda transformación interior. Instó a todos a alejarse del pecado y dedicarse a una vida de santidad, buscando ser más como Cristo. La confesión regular y la práctica de la penitencia serían medios esenciales para purificar el alma y fortalecer la fe en tiempos de tribulación. Además,
El Padre Pío enfatizó la importancia de la Eucaristía, sacramento del cuerpo y sangre de Cristo, como fuente de fortaleza espiritual en tiempos difíciles. Creía que la Eucaristía era el alimento espiritual necesario para los fieles, especialmente en tiempos de prueba. Participar en la misa y recibir la Eucaristía con fe sería un medio para unirnos más profundamente a Cristo y obtener la gracia necesaria para superar las dificultades y resistir el mal. El Padre Pío también instó a los fieles a permanecer firmes en la fe y la esperanza, incluso ante las dificultades. Creía que los tiempos de tribulación serían una oportunidad para que los cristianos demostraran su fe y confianza en Dios, sabiendo que a pesar del sufrimiento, Dios siempre estaría con ellos. Afirmó que la verdadera victoria sobre el mal no vendría de la fuerza física o la revolución, sino de la perseverancia espiritual y la fidelidad a Dios. Para el Padre Pío, los fieles necesitaban prepararse para los últimos días con valentía y determinación, manteniendo la fe y la oración como sus armas espirituales. Finalmente, creía que la devoción a la Virgen María sería fundamental para superar los momentos difíciles. María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, sería la gran intercesora en los últimos días, y quienes acudieran a ella con confianza y devoción podrían encontrar protección y consuelo. Para el Padre Pío, la oración a María no era solo una práctica devocional, sino un medio para buscar la intercesión de la Madre Celestial, que estaría siempre al lado de sus hijos, guiándolos en las dificultades y protegiéndolos de las fuerzas del mal. En definitiva, las visiones del Padre Pío sobre el Apocalipsis y los signos de los últimos días fueron un llamado a la preparación espiritual. Creía que las señales estaban presentes, pero que los fieles podían soportar cualquier tribulación con fe, oración y devoción a Cristo y a la Virgen María. Aunque los tiempos de tribulación eran inevitables, el Padre Pío nos invitó a afrontarlos con valentía, sabiendo que, al final, la victoria de Cristo sobre el mal traería verdadera paz y salvación a los justos. La preparación espiritual, la conversión personal y la vida sacramental fueron para él las claves para afrontar los desafíos de los últimos días. La oración y el sacrificio eran pilares fundamentales en la espiritualidad del Padre Pío, y él los veía como medios poderosos para preparar las almas para los tiempos difíciles que, según sus profecías, estaban por venir. Para el Padre Capuchino, el camino espiritual de la humanidad hacia la salvación no podría recorrerse sin una vida de oración intensa y constante, así como de sacrificios hechos con humildad y amor. La oración y el sacrificio no eran para él solo prácticas religiosas, sino verdaderas armas espirituales contra las fuerzas del mal, capaces de transformar las almas y preparar a los fieles para afrontar los desafíos de un mundo cada vez más marcado por la corrupción y el distanciamiento de Dios. El Padre Pío siempre destacó que en tiempos de crisis, como los previstos para los últimos días, la oración se convertiría en una de las principales fuentes de fortaleza para los cristianos. Creía que la humanidad pasaría por un proceso de purificación, donde muchos serían probados en su fe, y solo aquellos que mantuvieran una verdadera vida de oración serían capaces de resistir las tentaciones y el sufrimiento. La oración para el Padre Pío no era solo una práctica de devoción personal, sino una forma de unir el corazón y la mente con la voluntad de Dios, buscando su guía, protección y gracia en tiempos de tribulación. Para el Padre Pío, la oración debe ser un acto constante en la vida del cristiano. Animó a sus hijos espirituales a no cesar nunca su comunicación con Dios, ya sea a través de oraciones formales, como el Padre Nuestro, el Ave María o el Rosario, o mediante oraciones espontáneas del corazón. El Rosario, en particular, ocupó un lugar especial en la espiritualidad del Padre Pío,
consideró esta oración como una de las más poderosas para afrontar el mal y alcanzar la paz interior. El rosario era visto por él no solo como una oración de contemplación de los misterios de la vida de Cristo y María, sino también como una verdadera batalla espiritual. El Padre Pío conoció la eficacia de esta oración, pues él mismo la rezaba con gran devoción, y por ella obtuvo numerosas gracias y favores, tanto para él como para quienes lo buscaban. Además de ser una práctica personal de devoción, la oración, para el Padre Pío, también era una forma de intercesión por otras almas. Creía que al orar, los fieles no solo fortalecieron su propia relación con Dios, sino que también contribuyeron a la salvación de las almas del purgatorio, a la conversión de los pecadores y a la protección de la Iglesia contra las fuerzas del mal. El Padre Pío veía la oración como una forma de caridad, porque al orar por los demás, los fieles participaban activamente en la misión de Cristo de salvar almas y llevarlas de regreso al Padre. Creía que la oración tenía un poder inmenso, ya que estaba directamente conectada con el corazón de Dios, y cuando se hacía con sinceridad y fe, podía mover montañas. Sin embargo, el Padre Pío también sabía que la oración no era suficiente sin la práctica del sacrificio. Para él, el sacrificio personal era una expresión concreta del amor a Dios y del deseo de purificar el alma. Enseñó que los creyentes necesitaban aprender a hacer sacrificios voluntarios en su vida diaria, ofreciéndolos como un medio para unirse más profundamente con Cristo y participar en su cruz. El Padre Pío creía que el sufrimiento era una parte inevitable de la vida cristiana, pero veía el sufrimiento como una oportunidad de crecimiento espiritual, una oportunidad de llegar a ser más como Cristo. Creía que el sacrificio, hecho con humildad y amor, tenía un poder purificador y transformador, y que el alma que se ofrecía a Dios a través del sufrimiento se volvía más santa y más cercana al Señor. El sacrificio para el Padre Pío no se limitaba a grandes momentos de sufrimiento o dolor, sino que también se manifestaba en pequeñas acciones diarias de renuncia y abnegación. Enseñó que todo cristiano debe aprender a sacrificar su egoísmo, sus deseos mundanos y sus inclinaciones pecaminosas, ofreciéndolos a Dios como un acto de amor. En sus cartas y escritos, el Padre Pío decía a menudo que los fieles deben ser crucificados con Cristo, compartiendo con Él los dolores y los desafíos de la vida, pero también buscando la alegría y la paz que provienen de la unión con Dios. Este tipo de sacrificio no fue visto por el Padre Pío como algo que deba imponerse de manera severa o dolorosa, sino como un gesto de amor voluntario en el que el cristiano se unía a Cristo, Salvador, para redimir al mundo. El Padre Pío también vio el sacrificio como una forma de imitar la propia vida de Cristo, quien, al ofrecer su vida en la cruz, demostró el mayor acto de amor y sacrificio posible. Para él, cada acto de sacrificio realizado en nombre de Cristo tenía un valor inmenso, ya que estaba unido al sacrificio redentor de Cristo. Creía que los cristianos deberían estar dispuestos a renunciar a sus propios anhelos, ofreciendo todo a Dios para que Él lo use para sus propósitos divinos. El sacrificio, por ello, no era solo una práctica de purificación personal, sino también una manera de colaborar en la obra de salvación en el mundo. El Padre Pío también entendió que el sacrificio no era solo una forma de purificación personal, sino una forma de interceder por el mundo. Creía que al hacer sacrificios en favor de las almas perdidas, de las almas del purgatorio y de la Iglesia, los fieles podían obtener gracias especiales de Dios. Durante sus predicciones sobre tiempos difíciles, el Padre Pío hablaba muchas veces de la importancia de hacer sacrificios por la salvación de las almas, especialmente de aquellas que estaban alejadas de Dios o que estaban en peligro.
Creía que al hacer sacrificios por ellos, los fieles podrían ayudar a que las almas regresaran al Señor y evitar su condenación eterna. Él mismo fue un ejemplo de sacrificio, padeciendo enormes sufrimientos físicos y espirituales durante su vida, pero ofreciendo siempre todo por amor a Dios y a las almas de los demás. En su consejo espiritual, el Padre Pío exhortó a todos los fieles a practicar el sacrificio de manera diaria y sencilla, comenzando por las pequeñas renuncias y gestos de amor que pudieran ofrecer a Dios. Sugirió que las personas se sacrifiquen en sus pensamientos, palabras y acciones, siempre con espíritu de humildad y amor. También enseñó que el sacrificio no tenía por qué ser algo grandioso o espectacular, sino algo simple y profundo. Una forma de mostrarle a Dios que el cristiano estaba dispuesto a poner su vida en sus manos y confiar en su divina providencia. El Padre Pío creía que todo sacrificio, por pequeño que fuera, tenía un valor infinito cuando se ofrecía a Dios con un corazón puro y fiel. Por eso, para el Padre Pío, la oración y el sacrificio estaban estrechamente vinculados. La oración preparaba el alma para afrontar las dificultades espirituales y físicas, mientras que el sacrificio ayudaba a purificarla, haciéndola más capaz de recibir las gracias de Dios. Juntas, estas dos prácticas espirituales formaron la base para la preparación en los tiempos difíciles previstos para la humanidad. El Padre Pío creía que, uniendo oración y sacrificio, los fieles se fortalecerían espiritualmente, estarían más preparados para soportar las tribulaciones que vendrían y, sobre todo, se parecerían más a Cristo, su Salvador. En su opinión, estas prácticas no solo eran necesarias para la salvación personal, sino también para el bien del mundo, ya que, mediante el sacrificio y la oración, los cristianos podían contribuir activamente a la redención del mundo y a la victoria final del bien sobre el mal. Comentario a continuación para la protección. El tipo: libre, Señor, de todo mal y peligro. Me gustaría invitarte a orar ahora mismo y a rezar así, que no olvides poner tu petición de oración en los comentarios. Si ya lo has hecho, escríbelo. Amén. Oremos por tu vida. Ave María. Ave María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Jaculatoria. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y ayuda especialmente a las que más lo necesitan. Amén. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenidos y experiencias de crecimiento espiritual. Juntos podemos arrojar luz sobre la oscuridad y construir un futuro mejor. Gracias por escuchar y compartir esta oración. Que la paz y la luz divina te acompañen siempre. Amén. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá.